¿Alguna vez te has preguntado cómo llega tu señal de internet, una llamada telefónica o la señal de televisión a tu dispositivo? Detrás de cada mensaje hay un elemento fundamental, las líneas de transmisión, los cuales son los canales o rutas físicas por donde las señales de comunicación, audio, video o datos se transportan de un punto a otro. Son la columna vertebral de nuestra era digital. Hoy exploraremos los tipos de líneas que nos conectan, sus características esenciales, aplicaciones cruciales y lo que nos depara en el futuro de la comunicación. ¿Y qué son las líneas de transmisión en telecomunicaciones? Estas cumplen una función principal, la cual es transportar señales de información, ya sea digitales o analógicas, con la menor distorsión posible y pérdida, garantizando que el mensaje llegue de manera intacta y rápidamente. A diferencia de las líneas eléctricas que mueven energía, estas líneas están optimizadas para el transporte de información a altas velocidades y frecuencias, como pueden ser las llamadas telefónicas o hasta el streaming 4K. También existen varios tipos de líneas de transmisión. Tenemos el par trenzado, lo cual son dos hilos aislados enrollados entre sí para reducir la interferencia electromagnética. Estos son económicos, fáciles de instalar y comúnmente usados en las redes LAN, aunque sus ventajas son que son susceptibles a las interferencias o ruidos y tienen un alcance muy limitado para las altas velocidades. Estos usualmente se ocupan en cables de Ethernet, líneas telefónicas fijas, entre otros. También tenemos el cable coaxial, el cual es un conductor central de cobre rodeado por una capa aislante, una malla conductora y una cubierta exterior protectora. Esta tiene una mayor ancho de banda y es menos susceptible a las interferencias, pero es mucho más costosa y voluminosa que un par trenzado. Estas son ocupadas en la televisión por cable, módems de cable y conexiones de antenas. También tenemos la fibra óptica, lo cuales son hilos extremadamente delgados de vidrio o plástico que transmiten información a través de pulsos de luz. Su ventaja es que tienen una mayor velocidad, son inmunes totalmente a las interferencias electromagnéticas, tienen un enorme ancho de banda, pero son muy caras de instalar y reparar, y también se requieren de usos de equipos específicos para su manejo. Estas se ocupan en redes de banda ancha, centros de datos, telecomunicaciones a larga distancia y cables submarinos. Y también por último tenemos las guías de onda, las cuales son tubos huecos metálicos o dieléctricos que confinan y dirigen ondas electromagnéticas a muy altas frecuencias. Estas usualmente se aplican en específicas de microondas, radares y sistemas de alta frecuencia. Dentro de las aplicaciones clave que tenemos de las líneas de transmisión, tenemos varias como el Internet de banda ancha, que es en donde se usa la fibra óptica, dado que es el motor de las conexiones de alta velocidad en hogares y empresas, además que es la columna vertebral en la red mundial. También tenemos la telefonía, que se viene usando las líneas de cobre tradicionales hasta la infraestructura de fibra que soporta las redes móviles, como el backbone. También tenemos la televisión por cable. El cable coaxial sigue siendo fundamental para la distribución de televisión. Además, también tenemos redes móviles, en donde las telefonías o torres de telefonía móvil se conectan a la red principal, el Internet, a través de líneas de fibra óptica de alta capacidad. También tenemos los centros de datos, que son conexiones de fibra óptica ultra rápidas dentro y entre los servidores para procesar y transmitir enormes volúmenes de información. Por último tenemos las redes empresariales y campus, que son una mezcla de par trenzado y fibra óptica para conectar computadoras, servidores e impresoras dentro de algún edificio o una universidad. Dentro de las características de la línea de transmisión tenemos que la cantidad de información que puede transportar la línea en un periodo de tiempo es la característica más crítica en telecomunicaciones, con mayor ancho de banda, más datos o más rápido. También tenemos la atenuación, que es, bueno, es la pérdida de fuerza de la señal a medida que viaja por la línea, que dentro de las aplicaciones lo que se busca es tener la menor atenuación posible. También tenemos el ruido o la interferencia en una línea de transmisión, que son señales no deseadas que pueden degradar la cantidad de información y bueno, como hablamos antes, la fibra óptica es inmune a esto, mientras que el cobre es más susceptible y puede adquirir mucho más ruido que la fibra. También tenemos la velocidad de propagación, que es una característica que especifica qué tan rápido viaja la señal a través del medio. La luz en fibra es la más rápida. También tenemos la impedancia característica, que es una propiedad eléctrica crucial para asegurar que la señal no se refleje en los extremos de la línea, evitando pérdidas y distorsiones. Y también tenemos el costo, que es una característica un poco más externa, que se refiere
al costo que tenemos de instalación como de mantenimiento, que varía enormemente entre los tipos de líneas. Y por último tenemos la distancia, que es la longitud máxima que puede cubrir una señal antes de degradarse significativamente o necesitar un amplificador o repetidor. Dentro del futuro y tendencias que se prevé de las líneas de transmisión está el despliegue masivo de fibra óptica, que seguirá siendo la tecnología de banda ancha de 5G a 6G por mucho tiempo. También tenemos que las redes ópticas pasivas, las PON, simplifica el despliegue de fibra óptica hasta el hogar. También tenemos las redes de nueva generación NGN, que se define como la convergencia de datos y videos sobre una infraestructura IP, que también se lo denomina como Internet Protocol. Mayor capacidad y velocidad. Dentro de las innovaciones en la fibra, pues existen las fibras de multimodo avanzadas o las multiplexación WDM, que se van a usar para empujar los límites de la capacidad. También tenemos los cables submarinos de nueva generación, que son vitales para la interconexión global de Internet, con mayores capacidades y menor latencia. Dentro de la integración con tecnologías inalámbricas, las líneas de transmisión son esenciales para conectar antenas 5G a los puntos de acceso Wi-Fi a la red troncal. Y dentro de la inteligencia artificial y automatización, pues habrá gestión y monitoreo más eficiente de las redes de transmisión para predecir fallas y optimizar el rendimiento. Como conclusión, podemos decir que las líneas de transmisión, especialmente la fibra óptica, son los conductos invisibles que hacen posible nuestra vida digital. Desde la videollamada con tu familia hasta el streaming de tu serie favorita. Dentro del impacto que podemos dar de las líneas de transmisión, que es una infraestructura crítica que continúa evolucionando a lo largo del tiempo para poder satisfacer la insaciable demanda de datos y conectividad a nivel mundial. Y a medida que el mundo se vuelve más conectado, el desarrollo y la innovación en las líneas de transmisión seguirá siendo clave para el futuro de las telecomunicaciones. Muchas gracias.